Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la tercera emisión de Con los Caballitos. Comenzamos. Primero que nada, quiero agradecer a las cerca de 500 personas que han entrado a este canal para ver alguno de los videos, ya sea la invitación original o las 12 emisiones que llevamos ya de Corren los Caballitos. Voy a contestar un par de correos que he estado recibiendo. El primero es que el título de la sección les hacía reminiscencias de una canción de Cricri y me preguntaban que por qué no la había puesto en la introducción. Es un asunto de derechos de autor, pero sí, claro que conozco la canción. De hecho, ahorita se va a escuchar un pedacito de ella. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Bueno, también otro de los correos que recibí en estas semanas me hacen unos comentarios sobre el asunto del derecho y de la obligación de ir a votar, y que votar es perpetuar el sistema, etcétera, etcétera. Son opiniones que no comparto, y sobre todo porque el video que me mandaban tratando de justificar esa opinión era un video del sistema electoral español, que no tiene nada que ver con el mexicano. Allá se trabaja por listas, allá no hay diputados electos directamente, no es un sistema presidencialista, sino es un sistema parlamentario. Es muy diferente. No comparto la idea, pero bueno, entiendo que haya personas que digan que salir a votar es perpetuar el sistema. Pero eso me da oportunidad de hablar de un tema, y tiene que ver con los sistemas de elección, y la parte de los diputados plurinominales, que también es un asunto que algunas personas han mencionado, que es un absurdo tener diputados plurinominales porque pues nadie los elige, etcétera, etcétera. Entremos un poquito en historia en ese sentido. Hasta 1976, que fue cuando se hizo la reforma, 76-77, no recuerdo exactamente el año, la Cámara de Diputados a nivel federal y la Cámara de Senadores pues estaba dominada por un solo partido, ¿no? El que ganaba el distrito se llevaba todo y no había oportunidad de entrar. Si mal no recuerdo, en el 76-77 había 5 diputados del PAN y todos los demás eran del PRI. A raíz de la reforma que hace José López Portillo a través de Rey Ceroles, se crean los diputados plurinominales. Y los diputados plurinominales no son otra cosa más que darle oportunidad a los que no ganaron, pero que tienen una representación dentro de la población, para que tengan representantes dentro de la Cámara de Diputados en principio, y después en la Cámara de Senadores, lo cual a mí se me hace una aberración, pero ahorita voy a comentar el asunto. Pues a partir de entonces empiezan a aparecer los diputados plurinominales, y se empieza a abrir el sistema político mexicano a otras expresiones. Primero entra el PPS, el PAN y el PARM, creo que son los 3 primeros partidos que aparecen, y después empiezan a aparecer otros más. En aquella época el Partido Comunista Mexicano todavía estaba ilegalizado. Es una también de las acciones que se toman a la hora de esta reforma política, que yo considero que es una de las más importantes que se hayan hecho en México. Podemos hablar muchas cosas de José López Portillo, pero una de las cosas buenas, de las cosas muy buenas que hizo, fue aquella reforma político-electoral. Los diputados plurinominales aparecen en ese momento. Había una mayor cantidad de diputados electos, creo que eran 300, y aparecen los primeros 100 diputados plurinominales. Después esos porcentajes fueron cambiando, han ido variando en el tiempo, y empezaron a aparecer las listas. Listas con las cuales yo nunca he estado de acuerdo. Me parecen, es así, una aberración que forma parte precisamente del sistema político español, en donde la gente no vota por una persona, sino vota por una lista, y los partidos hacen las listas y ponen adelante a las personas que ellos determinan, ¿no? Entonces, más que tú estar votando por una persona, estás votando por un partido. No hay una opción de votar por
por independientes, por ejemplo, es prácticamente imposible hacerlo, si no es que imposible hacerlo, cosa que sí sucede en México. Entonces se da esta transición, esta entrada de los diputados plurinominales, y después entra al Senado, y ahí en el Senado es donde sí se me hace una aberración. Les voy a explicar por qué. Porque los diputados representan un porcentaje de la población. Entonces, en un estado que tiene mucha población, pues va a tener más diputados. Y para contrarrestar este peso de los estados que tienen más población, existe la Cámara de Senadores en países con sistema bicameral. En esta parte, cada estado debería, y digo debería, ahorita les voy a explicar por qué, tener el mismo peso. Esto es, un estado pequeño como Aguascalientes debe tener la misma cantidad de diputados que un estado como Jalisco o como el Estado de México. El problema es que no es así. Antes así era. Se elegían a los dos senadores y entraban, y entonces todos los estados tenían la misma cantidad de representantes. Después empiezan a aparecer los senadores plurinominales o los senadores de primera minoría, en donde cada estado tenía 3 senadores, de tal manera que el partido que ganaba las elecciones tenía sus dos candidatos, y el partido que quedaba en segundo lugar tenía un senador más. Se mantenía la misma proporción de senadores para cada uno de los estados. El problema es que después empiezan a aparecer los senadores plurinominales, que buscan hacer algo similar a lo que se hizo en la Cámara de Diputados, pero ya no todos esos senadores plurinominales pertenecen a un estado. De tal manera que si en esas listas aparecen varios senadores, por ejemplo, del estado de Nuevo León, o que viven en el estado de Nuevo León, ya no existe el mismo peso para cada uno de los estados que están en cada una de esas circunscripciones en las cuales se dividió el país. Esa es la historia de los diputados plurinominales, esa es la historia de los senadores plurinominales, y ahorita voy a entrar al caso de los diputados plurinominales en el estado de Nuevo León. Hasta hace unos años, hasta hace 6 años más o menos, sí, hasta hace 6 años más o menos, los diputados plurinominales en el estado de Nuevo León se elegían en base a los mejores perdedores. Esto es, se hacen las elecciones, ganaban cada uno de los diputados su distrito, y entonces, en base a la votación del estado, se decidía cuántos diputados plurinominales iba a tener cada uno de los partidos. El asunto es que se elegía a los mejores a los mejores candidatos a diputados que habían perdido. Esto es, si tú eras un diputado, voy a inventar, del Partido del Trabajo, y tu partido no había ganado ningún distrito, pero habían alcanzado el 12% de la votación, por poner un número, te correspondía un número cercano a ese 12%. Y en ese sentido, tú tenías los diputados que habían estado compitiendo, y el diputado que había sacado el mayor porcentaje, no la mayor cantidad de votos, el mayor porcentaje dentro de su distrito, era el que entraba. Y así se iban hacia abajo. En ese sentido, los que entraban no eran impuestos por ninguna lista, sino que se elegían de entre los que habían obtenido el mayor porcentaje de voto popular. Por desgracia, esta metodología para elegir a los diputados plurinominales o proporcionales dentro del estado de Nuevo León se cambió, y ahora hay listas. Hay listas en las cuales un candidato a diputado entra por una decisión del partido. Esto también trae algunos problemas desde mi punto de vista, porque los candidatos a diputados que son independientes, pues es imposible que entren así como plurinominales, aunque hayan tenido una buena votación, aunque hayan tenido un porcentaje importante de la votación. Si no ganan su distrito, quedan automáticamente fuera de las posibilidades de entrar al Congreso. ¿Cuáles son las razones que llevaron a tomar esta decisión? Bueno, de entrada, el asunto de la paridad. Si los diputados que habían obtenido la mayor cantidad de votos pertenecían a un género, masculino o femenino, y el Congreso estaba quedando cargado hacia un lado, vamos a suponer que la candidata del PT que había obtenido la mayor cantidad de votos, pero había quedado fuera
estaba en el primer lugar, pero la cámara se estaba cargando más hacia el género femenino, entonces ella no podría entrar. Tendría que entrar el primer varón que estuviera en esa lista, y al revés también funcionaría. Ese es el problema que llevó a crear las listas y dejar fuera de la jugada a quienes sí se habían ganado el voto popular. Esto es todo por mi parte el día de hoy. Espero que nos sigamos viendo en este canal. Como ustedes saben perfectamente, para que más personas puedan ver este video, para que tenga un mayor alcance, hay que picarle a la campanita, hay que suscribirse al canal, y si pueden contribuir a su difusión, compartiéndolo con sus amigos, se los agradeceré mucho.